Y hoy se conoce la sentencia para Brenda Baratini, quien mutiló los genitales de su amante con una tijera. En el primer bloque de este noticiero, nosotros pusimos, mostramos, escuchamos las agresiones de un hombre hacia una mujer. Y la historia que vamos a compartir ahora es al revés. Y con esto, primera conclusión, la violencia no tiene género. Y habrá más de un lado, menos del otro. La violencia no tiene género. Y lo que hay que arrancar de raíz de nuestra sociedad, todos nosotros un poco, debemos de dejar de ser violentos. Todos, algunos más, otros menos, pero tenemos que erradicar la violencia de entre nosotros. Y no hacer una discusión pequeña de género. La casualidad dio que en este mismo noticiero estemos presentando casos que tienen los roles invertidos. Marisa, de alguna manera, introduce la cuestión. La víctima, Sergio F., 42 años, va a cumplir en esta historia el rol, no solo de víctima, sino que antes de que el hecho sucediera era amante activo de ella, la agresora, Brenda Baratini, de 28 años. Ella con estudios universitarios, una profesión, sin hasta ese momento ningún descontrol de orden psicológico o psiquiátrico, sin problemas económicos. El 25 de noviembre del 2017, ella le corta el pene, el 90%, le seccionó el 90%. La reconstrucción está ocurriendo el juicio oral y público, que tiene además jurado, ¿sí? En el juicio hay que tener mucho cuidado con la reconstrucción de la secuencia de los hechos. Ella hizo 2 dibujos para explicar o justificar lo que hizo. Este es el primer dibujo. Siempre fue necesario tener otra perspectiva, de lo contrario. Y ella empieza a argumentar como si hubiera existido alguna razón que justificara o explicara la barbaridad que cometió. Este es el segundo dibujo. Este que ustedes tienen aquí. Antes de juzgarme, ponete en mis zapatos. Estado arrepentida. Hora 18:20, el día en el cual en su celda ingresa una nueva compañera. En la historia, además de los detalles que ahora les vamos a contar, hay un momento clave, que es el momento en el cual ella, con una tijera de podar, o al menos la fiscal así lo muestra, hace el corte. Y la fiscal asume ese rol en pleno juicio, es decir, la mujer que acusa se plantó frente al jurado e hizo lo siguiente. Quiero que vean la estatura que tiene la imputada, descalza, porque en una cama estaba descalza. Miren esto. Si esto yo lo pongo en el piso, le pago y lo levanto con 2 dedos. Acostado. Miren el peso. Miren. ¿Saben por qué hace eso? Porque es más peso físico en un lugar que no. Ella dice al principio que la recogió, se la escondió en tu torso con el pelo. Miren, vamos a resaltar porque sabe. Si yo estoy sentada, puedo colgarme. El espacio que me queda de torso. Esto usó para lastimar. Tenía ahí la sangre de la víctima, ¿no? Se llama Laura Battistelli, la fiscal. Una podría decir, alguien podría sospechar, por una cuestión de género podría ser, digamos, menos contundente. No. Relató y gesticuló con una crudeza, algunos dicen milimétricamente real. Pidió 13 años de cárcel. Fue realista. Para ella, tal cual, esa es la palabra, realista.
¿Qué fue argumentando ella para justificar lo que hizo? Él me cosificó. ¿Por qué? Porque ella dice que él difundió fotos de sexo explícito entre ambos, especialmente de su parte trasera. Ella agrega que tenía un novio, lo cuenta con total desparpajo, que tenía un novio llamado González Rodríguez, que fue clave en la investigación y que es clave en el juicio. Pero además ella misma confiesa, tenía 3 amantes más. No tenía 1, tenía 3. En esa misma declaración, ella, la acusada, dice: sí, pensé en lastimarlo, planifiqué lastimarlo, herirlo, no más que eso. Y además agrega que sí dijo que la había violado, pero fue para denigrarlo porque ella se sentía humillada. Bueno, en todo esto, realmente uno no sabe si con lo que declaró se salvó o se hundió. Aparece por allí, muy importante de escuchar, el doctor Eduardo Pérez, que es el abogado de la víctima, de Sergio F., el amante que sufrió el corte. Estoy en condiciones de adelantar de que la hipótesis se confirma. Estamos hablando de un asalto sexual, no por parte de un desconocido, sino un hombre a quien conocía, que de manera tramposa utilizó un argumento mentiroso para acceder al domicilio y obviamente la inmovilizó, superioridad física, tiene moretones que recorren todo su cuerpo y se defendió como pudo, con la primera herramienta que tenía al alcance de la mano, y el resultado, bueno, ya lo conocemos. Ella, después de consumado el hecho, que perseguía un solo objetivo: preservar su vida y su dignidad, los signos visibles que recorren su cuerpo en lugares claves, antebrazo, esta zona de bíceps, los muslos, el cuello, hablan por sí solos de la maniobra de defensa llevada adelante por esta niña. ¿Qué agregó la fiscal? Sí. Frases, ¿sí? Fue premeditado. Ubicó la tijera de podar debajo de la cama con el vendado. Esperó la erección y lo cortó. Es un caso de violencia de género invertido, lo dijo la fiscal. Veamos esta otra declaración, la de Sergio F., la víctima. Yo estoy acá porque me quisieron matar. Ella dijo: lo quise lastimar, pero él dice: me quiso matar. Sergio F., la víctima, dice: mi pito quedó distinto y mi mente ya no es la misma. Cambiaron las ganas y la frecuencia de orinar. Y agrega: me dio un bisturí y me dijo, esto ya lo dice el novio. Recuerdan que ella tenía un novio, Gonzalo Rodríguez, y 3 amantes. Me dio un bisturí y me dijo: matalo a ese HDP, porque el novio se entera de la historia. No solo sospecha, sino que se entera. A ver, final, aparece el informe psicológico que habla sobre la salud o no salud mental de ella. Y el informe psicológico dice que tiene odio hacia los hombres y que no muestra arrepentimiento. Que además, no solo el novio dice: lo premeditó porque me mostró el bisturí, me dijo lo que tenía que hacer con el bisturí, pero terminó usando una tijera de podar, sino que además se supo en el juicio que ella buscó en internet cómo hacer el corte del pene de su amante. Con lo cual, la situación es muy comprometida, la fiscalía pidió 13 y, bueno, se está por conocer la condena. Se cree que no va a recibir menos de 10 años, pero todavía falta Si la fiscal pidió 13. el fallo final. Bien, gracias, Jorge.